la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 24. Efesios capítulo 6, versículo 24. La gracia que une y envía es el título de la enseñanza del día de hoy, tema número 20 de la serie Efesios, identidad, unidad y propósito. Vamos a leer hoy desde los versículos 18 hasta el versículo 24. Y como puede darse cuenta, pues hoy terminaremos la epístola a los Efesios. Vamos a tomar como base el versículo 24 y después nos vamos del 18 en adelante. Dice la palabra de Dios: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y bueno, pues hoy llegamos al final de esta serie con base en los Efesios. Y mientras que estaba leyendo la epístola por quién sabe cuántas cientos de veces, estaba dándome cuenta de que al final de la epístola, en este versículo 24, aparece una palabra que aparece también al principio de la epístola, y es la palabra gracia. Esta palabra gracia tiene múltiples significados y aplicaciones, pero el más usual es regalo inmerecido. Puede decirlo, regalo inmerecido. Es el significado de la palabra gracia, charis en griego. Y para que lo entendamos mejor, les voy a platicar un testirollo, un testimonio mío. Hace algunos pocos años, cuando yo estaba estudiando la secundaria, tuve un muy mal año escolar o principio de año escolar cuando estaba en segundo de secundaria. Tenía que ver con, yo no sabía en ese tiempo, pero con un trastorno que tengo yo que se llama ADHD, algunos lo conocen, es algo que yo tengo, sí, lo acepto y no me da pena reconocerlo. Eso no quiere decir que estemos locos los que tenemos esto, simplemente quiere decir que nuestro cerebro funciona un poco distinto. Y bueno, esto me provocó muchos problemas en la escuela, por supuesto, no me podía enfocar y cuando ya iba perdido en la clase empezaba a tener muy mal comportamiento, a hacer cosas muy malas. Ese año, al final del año en noviembre, diciembre, me porté peor que nunca y mis papás me habían prometido regalarme de Navidad una guitarra eléctrica. Mi primer guitarra eléctrica nueva de paquete me la habían prometido mis papás. Al ir mis papás a pedir información acerca del comportamiento de su hijo, pues les dijeron no, pues nada bueno, ¿no? Cosas nada buenas, les dijeron la verdad, como estaba pasando en realidad. Y yo la verdad, simplemente a mi guitarra le vi como alitas, así dije, no, ya fue la guitarra, no va a suceder eso. Sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar y en contra de todos los diagnósticos, el 25 de diciembre fui al árbol y ahí estaba esa guitarra con su amplificador, una guitarra pues nueva, para mí muy muy bonita en ese tiempo. Y esa guitarra la amé, la toqué, aprendí a tocar muchas cosas en ella, estando yo en segundo de secundaria, pero la hizo especial el hecho de que yo sabía que no me la merecía. Cada vez que yo veía esa guitarra recordaba que yo no la merecía y recordaba ese favor que mis papás me hicieron, ese regalo que me hicieron sin merecerlo. Y bueno, no solo amé esa guitarra, amé más a mis papás y ellos, sin saberlo, me estaban mostrando ahí la gracia de Dios. Entonces hoy, pues vamos a cerrar Efesios con esta palabra, la palabra gracia. Vamos a ver la gracia reflejada en la oración, vamos a ver la gracia como forma de humildad, y también la gracia como un envío para representar a Cristo y cómo la gracia también produce integridad, transparencia en la manera en la que nosotros caminamos, en la manera en la que rendimos cuentas y hacemos iglesia. Todo esto lo vamos a ver hoy en este final de la epístola a los Efesios. En la enseñanza anterior vimos un poco acerca de la armadura de Dios. Fuimos pieza por pieza en la armadura y vimos que Pablo está describiendo con qué se sostiene un creyente ante un ataque y ataques reales y constantes en los que nosotros vivimos. Y en cuanto termina de hablar de esas piezas, de la armadura, de la guerra espiritual y todo esto, pasa al tema de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es el lugar en donde el creyente se recarga, así como ese celular que ya estaba en rojo y lo conectas y empieza a recargarse. Así el creyente en la oración es en donde se recarga, es en donde se ordena por dentro, es en donde recibe esa fuerza para usar bien lo que Dios ya nos ha dado, esa armadura que el Señor nos ha dado. Ahí en la oración se afirma la fe, allí se vuelve a alinear nuestra mente que a veces se desajusta, allí se limpia la intención del corazón. Allí vuelve a cobrar sentido la verdad y es en donde levantamos ese escudo, el escudo de la verdad. Leamos ahora el versículo 18, el cual nos recuerda que la vida de oración es parte del equipo de batalla. De hecho, hay varios comentaristas bíblicos que incluyen
la oración como parte también de la armadura. Sin embargo, hoy vamos a ver este versículo 18, digamos un poquito separado de la armadura, aunque no completamente. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo primero que subraya en cuanto a la oración es que esta debe ser, míralo en el texto, en todo tiempo, en todo tiempo. O sea, esto no quiere decir, por supuesto, estar literalmente de rodillas en la iglesia o en el templo, sino que está hablando de una vida que aprovecha la puerta que deja el Señor abierta para nosotros. Cuando mis hijos eran pequeños, ellos, como todo bebé, como todo niño, todo toddler, quiere dormir en la cama de los papás. Y bueno, esto yo sé que es un tema que algunos de ustedes todavía no lo superan. Su bebé de 13 años todavía duerme con ustedes en la misma cama, ¿no? Bueno, nosotros nos propusimos, mi esposa y yo, a no dejarlos entrar. Y bueno, cerrábamos la puerta, pero en alguna que otra vez la puerta se nos quedaba abierta y aprovechaban esa puerta abierta para meterse y ya cuando acordábamos los teníamos ya arriba de la cama. Bueno, los sacábamos, ¿sí? Nunca, esa regla nunca ha cambiado. Y esto de la oración en todo tiempo tiene que ver también con eso, con esa puerta que Dios deja abierta para nosotros, con la diferencia de que Él no nos saca del cuarto, Él no nos saca de su trono, del trono de su gracia. Entonces, esta palabra o esto que aparece ahí, frase en todo tiempo, en el griego en pantikairo, que es lo que dice en el griego, comunica la idea de una oportunidad aprovechada. Está abierta la puerta y yo aprovecho la oportunidad para entrar. Entonces el creyente aprende a convertir el momento que esté viviendo, cualquier momento que esté viviendo, en oración. El Señor Jesús nos dejó ese patrón. Por ejemplo, cuando en los evangelios es narrado cómo era su vida, cómo era su día a día, vemos por ejemplo en Marcos 1:35 que el Señor se apartaba desde temprano para orar a solas. Ahí vemos al Señor Jesús orando a solas en un lugar apartado. En otros momentos lo vemos al Señor orando antes de tomar decisiones importantes. Qué bueno es eso, ¿no? Antes de tomar una decisión importante, orar, pedirle dirección al Señor. Hubo momentos en donde la presión era muy fuerte y el Señor allí en su angustia oraba. Esto lo veremos la próxima semana. Y eso nos enseña que la oración no es un ritual por cumplir a cierta hora, como lo hacen los musulmanes, por ejemplo, ponen su tapetito. La oración no es un motivo para jactarse y decir es que yo tengo una vida de oración. ¿Y ustedes? Bola de pecadores. No es para eso la oración, por supuesto. La oración tampoco es un recurso de emergencia, una llanta de refacción. Es un ritmo de vida. Y esto lo ha mostrado a lo largo de la epístola el apóstol Pablo, cómo el cristiano tiene un andar, un estilo de vida. Y la oración es parte de este estilo de vida del creyente. ¿Cómo se ve en todo tiempo en lo práctico? Bueno, a veces va a ser un tiempo largo de hablar con Dios a solas, con la Biblia abierta. Otras veces puede ser una oración breve en medio del día. ¿Te ha tocado? Que estás en medio del día y dices, ay Señor, te doy gracias por esto. Y empiezas a hablar con Él así, a lo largo del día o en medio del día. Antes de responder ese correo electrónico, antes de responder ese mensaje, oras y dices, Señor, guíame, y ya no mandas el mensaje. O ya le ibas a mandarlo, send, y oras y el Señor te dice, no mandes eso, bórralo. Okay. Antes de hablar, qué importante es orar, ¿no? Antes de convocar a alguien para hablar, para decirle algo, pues es muy importante orar. Cuando entra la tentación, orar. Cuando el desánimo llega a nuestras vidas, orar. Así se ve la oración en lo práctico. Y aquí es en donde entra también la gracia, palabra clave que estamos viendo durante toda esta enseñanza y que pues ha recorrido toda la epístola. No es porque seamos dignos, tú y yo, que podemos orar, que podemos entrar ante la presencia de Dios. O tampoco es porque nos hemos portado bien que tenemos acceso. Bueno, como me he portado muy bien esta semana, como le he echado ganas, entonces tengo un pase para entrar a la presencia de Dios. No, es por Cristo. Porque si fuera porque nosotros somos dignos, pues nunca entraríamos. Si fuera por lo bien que nos portamos, tampoco entraríamos. Porque dice la palabra que si cumplimos todos los mandamientos y fallamos en uno, ya somos culpables de toda la ley. Entonces, pues nunca entraríamos a la presencia de Dios. Por eso es por Cristo que tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Y eso es lo que Pablo está formando en la iglesia. Una iglesia
que esté familiarizada con una vida de oración. Una vida de oración que acompaña al creyente todo el día. Porque la batalla, como hemos visto, no avisa y ahí necesitamos orar. Nuestro corazón necesita estar alineado constantemente. Pablo dice que este estilo de vida debe ser con toda oración y súplica en el Espíritu. Que su estilo de vida sea con toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí introduce dos palabras que se complementan. Oración es el hablar con Dios en un sentido amplio. Cuando nosotros hablamos con Dios, ahí estamos orando. También esta palabra que añade después es la palabra súplica. En la oración le agradecemos, le rogamos, le pedimos, nos rendimos, pero luego añade la súplica, que ya es un ruego puntual, es una petición concreta. Es cuando traemos una carga encima y necesitamos ayuda específica. Señor, te suplico que me ayudes. Si no me ayudas tú, no puedo hacer nada. No sé qué hacer. Es ese sentido que tiene esta palabra. Así que, en otras palabras, Pablo está diciendo, aprende a orar con amplitud y aprende a pedir con claridad. Se necesitan las dos cosas, amplitud y claridad en la oración. Y luego remata esas dos palabras o las une con en el Espíritu, orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Y esto puede ser hablar en lenguas. Nosotros no estamos peleados con eso, lo creemos porque lo dice la palabra. El Espíritu reparte dones como Él quiere, no como a nosotros nos gustan, sino como Él quiere. Y algunos tenemos este don, el don de lenguas. Entonces puede ser hablar en lenguas si tienes el don, pero también incluye orar bajo la dirección del Espíritu. Aquí no es lo uno o lo otro, son las dos cosas. Por eso dice con toda oración, con toda súplica. Y este orar bajo la dirección de Dios incluye a todos, aún a los que no tienen el don de hablar en lenguas. Pablo ya nos dijo desde el capítulo 1 que fuimos sellados con el Espíritu y somos guiados por Él aún para orar. También nos exhortó en el capítulo 5 a ser llenos del Espíritu. Entonces esto tiene coherencia. El creyente que vive bajo esa influencia del Espíritu aprende a orar con enfoque, aprende a orar con reverencia, con verdad. Cuando tú y yo oramos en el Espíritu, hay cosas prácticas que suceden. No pienses que es algo así como que te teletransportas a algún lugar. No, son cosas prácticas que ocurren. Y aquí tú vas a identificarte conmigo. Por ejemplo, a veces el Espíritu te pone en orden. Cuando tú vas a orar, el Espíritu te pone en orden y te muestra qué es lo que debes pedir. La palabra dice en Romanos 8 que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pedir. No sabemos qué pedir como conviene. Por eso es que el Espíritu intercede por nosotros y a veces está esa convicción en nosotros de que eso que íbamos a orar no es lo que necesitamos. Y nos cambia la jugada del Espíritu cuando estamos orando. Otras veces nos corrige en el tono porque ya íbamos a reclamarle a Dios. Señor, a la 1, a las 2 y a las 3 y el Espíritu, tranquilo, bájale 3 rayitas. A veces el Espíritu nos recuerda una promesa cuando estamos desesperanzados, cuando estamos así en modo agüitado. El Espíritu nos recuerda una promesa y nos dice, eres hijo de Dios, o nos dice, eres redimido por Dios y cosas como estas que nos levantan. A veces el Espíritu nos trae convicción acerca de algo en lo que necesitábamos afirmarnos. Y de pronto el Espíritu nos dice, a ver, ¿me quieres pedir esto para lo que no estás listo? ¿Por qué primero no ajustas esto otro? Y dices, ay, sí, si me lo dices tú, Señor, pues ni hablar. Hay que poner manos a la obra. Sigamos. Dice, velando en ello con toda perseverancia. Conectado con el tema de la guerra espiritual, con el tema de la armadura de Dios. Imagínate un centinela. Un centinela era ese guerrero que guardaba la ciudad. Las ciudades tenían muros, y allí estaban estos soldados, estos centinelas, cuidando la ciudad. Ese centinela no se podía dormir, no se podía distraer. Estaba atento. ¿Por qué? Porque sabía que habían momentos en los que el enemigo no iba a llegar así con todo un ejército. Habían momentos en los que el enemigo podía meterse por un huequito y se podía meter por ahí, se podía colar y ya tenías al enemigo adentro. Y seamos honestos, mis hermanos, muchas batallas no se pierden por falta de conocimiento bíblico. Algunos conocen muy bien la Biblia y aún así pierden batallas. Y muchas de estas batallas no se pierden por falta de conocimiento bíblico, se pierden por descuido. Descuido en esto, en velar
con perseverancia en la oración, en una vida de oración. La palabra velar trae esa idea de mantenerte despierto. La palabra perseverancia es sostenerte. Te caes pero te levantas. Es continuar. Es no decir, ay, pues ya me caí, ay, ya lo suelto. No. Hay oraciones que rápidamente se contestan y hay otras en donde Dios trabaja en varias fases. Hace poco alguien me dijo estas palabras: ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Y le respondí, sí las contesta, pero no las contesta cuando nosotros queremos. Y no las contesta a veces como nosotros queremos. Quedémonos nada más con el cuándo. El Señor hace las cosas como Él quiere. A veces en su bondad, en su soberanía nos responde inmediatamente. Y oramos y nos responde. Gloria a Dios por eso, ¿no? Esas están padres, esas respuestas inmediatas a lo que le pedimos a Dios son maravillosas. Pero otras veces el Señor responde en fases. En los evangelios hubo un ciego, ¿te acuerdas?, al cual el Señor se acercó y dice el evangelio que escupió sobre sus ojos. Ellos entendían que la saliva, y está comprobado también científicamente, tenía ciertas propiedades curativas, y puso su saliva en los ojos de aquel ciego y le dijo, ¿ves? Y él dijo, pues veo a los hombres así como árboles. Entonces volvió a escupir sobre sus ojos y ahora sí pudo ver. El Señor lo hizo en fases, y a veces el Señor así responde, en fases, no cuando queremos, no como queremos. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida diaria? Bueno, se ve cuando nosotros decidimos cuidar nuestra alma. Nosotros debemos tomar esa decisión de cuidar nuestra alma. Allí, cuando nosotros tomamos esta decisión, nos damos cuenta cuando nuestro corazón se está enfriando, cuando nuestra mente está llena de basura, y no necesariamente pecado, aunque puede ser. Ahí nos damos cuenta cuando nos estamos volviendo ya reactivos y nos dicen algo y rápido reaccionamos. Ahí nos damos cuenta cuando ya nos estamos enganchando con la pereza, el cansancio espiritual. En ese punto, la vigilancia es como ese foquito en el auto que te enciende. Te enciende ese foquito rojo, check engine, y dices, ay, ¿sí? Bueno, así es esta vigilancia. Y la perseverancia nos mantiene firmes para no desistir, para regresar al Señor en oración y decirle, Señor, traigo el foco prendido, ayúdame, necesito de ti, Señor. Luego Pablo hace como en las cámaras un zoom out, así, está el zoom in, donde te metes así a detalle, pero aquí nos lleva a hacer un zoom out y dice, y súplica por todos los santos. Y aquí pasa de yo, de lo mío, a los demás, a la iglesia. Lo expande del zoom in a zoom out para ver al cuerpo de Cristo. Voltea a tu alrededor, atrás, mira ahí, todos ellos son parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia. No nada más estoy yo, no nada más están mis problemas, no nada más están mis necesidades, hay otros alrededor. Súplica por todos los santos. Y Efesios ha sido una epístola que ha resaltado la unidad. Pablo pasó capítulos enteros derribando muros, formando un solo pueblo, un solo cuerpo, al menos en su conocimiento. Entonces tiene lógica que al estar cerrando ya la carta, la oración también incluya un enfoque comunitario. Como vimos anteriormente, la guerra espiritual no se pelea en solitario, es en ejército. Cuando el enemigo quiere debilitar a alguien, muchas veces lo que hace el enemigo es empujar a esa persona a desconectarse, a aislarse del cuerpo. Y Pablo dice, aún a ese creyente que está siendo atacado por el enemigo para aislarse, para desconectarse, le dice, intercede por todos. Si tú intercedes por todos, vas a poder batallar contra este dardo del enemigo que te está impulsando a aislarte. Y Pablo dice, como dije, intercede por todos, incluido el joven que está batallando con la tentación, ese que tú conoces, el matrimonio que tú sabes que tiene conflictos, que tú sabes, ¿no? Te das cuenta que, a ver, como está sentado uno en una esquina y el otro en otra, pues a veces me hace que andan peleados, ¿no? Entonces, ahí intercedes por ellos. Intercedes por esa hermana que está desanimada, por situaciones familiares, por ese servidor que tú te das cuenta que está bajándole las revoluciones a su servicio, por esos líderes que cargan con decisiones, por esos nuevos creyentes que apenas están dando sus primeros pasos y a veces vienen, a veces no vienen, y así. En la oración se cuida la unidad. ¿Por qué? Porque aprendemos a dejar de señalar a los hermanos
y a decir, mira, están peleados, pues tengo que muy espirituales. No, en vez de ponerte a señalarlos, oras por ellos, los levantas en oración. Si alguien te ofendió, por ejemplo, que suele suceder, para los que no sabían, a lo mejor hay alguien que nos ve nuevo en la fe y nos ve en la transmisión y piensa que vienes a una iglesia de sana doctrina, pues ahí nadie ofende a nadie. Bueno, ¿qué crees? Pues sí, lamento reventarte tu globito, pero sí nos ofendemos. Y bueno, si alguien nos ofende, ¿qué hacemos? Ora por él. Antes de Mateo 18, ora por él. Ahí, cuando estás orando, tu corazón va a cambiar. Tu manera de ver a esa persona va a cambiar. Y vas a, como oras conforme a la palabra, vas a orar conforme a Efesios, en donde dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros, cuentas hasta 10, respiras, ya, se te pasa. Dentro de ese ambiente de guerra espiritual, parece que nos ha estado hablando un general, ¿no? Pónganse la armadura de Dios y vamos, firmes ya, soldados. Parece que es un general el que nos está hablando, y vaya que lo es. Pero este general que nos está hablando acerca de la oración aquí también hace algo sorprendente a continuación. Se incluye en la oración. Se incluye como petición de oración. Dice el versículo 19. Después de que dice, oren por todos los santos, dice, y por mí. El general dice, oren por mí. ¿Cuándo has visto un general que muestre necesidad? Siempre el general está así, ¿no? Y les abre en la cara a los soldados y dice, quiere ir, así, ¿no? Pero este general dice, oren por mí también, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Este general de la fe, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, este general de la fe que pues realmente es alguien icónico en lo que tiene que ver con el judaísmo, el cristianismo, está diciendo, necesito oración. No está pidiendo aplausos, no está tratando de proyectar una imagen de autosuficiencia. ¿Se entiende lo que es eso? Autosuficiencia es, yo no necesito de nadie, yo puedo solo. Yo estoy aquí para ayudarte, yo no necesito de nadie. Eso es arrogancia y autosuficiencia, pero no vemos nada de eso aquí. Él se presenta como un siervo que necesita respaldo. Eso, mis hermanos, es humildad pastoral. Estamos cansados, muchos de nosotros, y hartos de pastores que se sienten la octava maravilla, ¿no? ¿O no? ¿Nomás yo? Pensé que nomás yo. Bueno. Pero también hay que tener cuidado con pastores que no proyectan eso, pero que nunca le piden ayuda a nadie. Nunca los ves en la lista de oración. Nunca ves vulnerabilidad en ellos. Bueno, eso es algo que Pablo nos está enseñando. Así no va el asunto. Qué impresionante, porque Pablo podía hablar de su formación, de su trasfondo judío, de su maestro Gamaliel, de su disciplina, pero su mentalidad ya fue reordenada por la gracia. La gracia que nos alcanzó es una gracia también que ordena nuestros pensamientos. Y alguien que ora, como Pablo está diciendo aquí, es alguien que esa vida de oración lo lleva a reconocer esto. Yo también necesito, no solo de Dios, vaya, por supuesto que necesito de Dios, pero de Dios a través de mis hermanos. Por eso, oren por mí. Tengo necesidad, es lo que está diciendo Pablo. Dice la palabra en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso dijo Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No por mis grandes logros, no porque, pues mira, tengo este talento y mira, se me da. No, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. O sea, no lo niego. Tampoco es, pues yo me hago el humilde, me tiro al piso para que me levante. No, he trabajado. Ahí está, ahí se ve. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios. Lo que haya bueno es por la gracia de Dios. Lo que haya malo, todo es mío. Yo me hago responsable, yo doy la cara. Pero lo que haya bueno, lo que haya que aplaudir, lo que haya que reconocer, es por la gracia de Dios. Eso es lo que hace la gracia en un cristiano. No solo en un ministro, en un cristiano. Él sabía que ese poder para abrir la boca y hablar el evangelio y hablar del Señor, este poder era la gracia de Dios. Y que Dios usa las oraciones de los santos para recibir esa gracia en el ministerio. Yo sé que necesito la gracia de Dios para hablar las verdades de la palabra. Y esa gracia viene de Dios, pero también
viene a través de las oraciones de los hermanos. Dios nos usa, hermanos. Dios les usa a ustedes. ¿Alguien dice amén? O sea, Dios nos usa, por ejemplo, para hacer la obra de Dios, para sostener esta iglesia, este lugar. Lo hace Dios, por supuesto, pero lo hace a través de nosotros. Allá no dijeron tanto amén. No, que lo haga Dios nomás así. No. O sea, Dios nos utiliza a nosotros. Él pudiera hacerlo. Amén. O sea, abrió el mar rojo y ha hecho proezas. Pero Él en su soberanía le place usarnos a ustedes, usarnos a nosotros. Él pudiera salvar a quien sea, así nomás, elegirlo irresistiblemente y nada, y ya es algo ya. Pero Él elige usarnos a nosotros para predicar el Evangelio. Él pudiera hacernos madurar espiritualmente, así nada más como un tronar de dedos, pero elige usar a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para llevar a los creyentes a la madurez. Y ahora estamos viendo que la gracia para que un apóstol haga su trabajo, en este caso, o para que un pastor haga su trabajo, para que hable con denuedo, viene de Dios, también a través de la oración de los hermanos. Él usa nuestras oraciones. Por eso, Pablo, sin ningún problema, sin ninguna vergüenza, se mete en la lista de oración. Ve una puertita abierta, dice, ya que estamos orando por todos los santos, oren por mí también. Necesito oración. Mira la petición. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. O sea, Pablo se rehúsa a hablar de acuerdo a su conocimiento humano. Él dijo a los corintios también, cuando fui a ustedes, no fui con sabiduría de palabras, que la traigo, o sea, traigo con queso, pero no fui con sabiduría de palabra. Me propuse no saber cosa alguna, solo Jesucristo y este crucificado. Y fui con temor y fui con temblor porque quería hacer eso, me propuse eso. Pablo continúa con esta filosofía de vida. Se necesita poder, eso es denuedo también. El que está escribiendo aquí, el apóstol Pablo, sabe que necesita el mensaje correcto, necesita la manera correcta de decirlo y necesita el tiempo propicio para decir lo que va a decir. Sabe que hay momentos cuando la carga espiritual y la oposición es fuerte y se percibe en el ambiente espiritual esa oposición. Y ahí es en donde necesita aún más de la gracia de Dios para que le sostenga en esos momentos donde la batalla arrecia. En Hechos 4, versículo 29, vemos cómo la iglesia recién nacida oraba. Y tienes ahí a los apóstoles, a Pedro y a Juan, que llegan al templo a orar precisamente, todavía como judíos en esa tradición de ir al templo a orar a cierta hora, y encuentran ahí a un cojo que todos sabían en qué condición estaba, que pedía limosna. Entonces Pedro le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y empieza aquel cojo, ya o ex cojo, a danzar delante de la presencia de Dios, dando gloria a Dios. Y los que estaban viendo ahí, en vez de glorificar a Dios por lo que había hecho en este cojo a través de Pedro y Juan, empezaron a decir, a ver, ¿en el nombre de quién dijo? En el nombre de Jesús, no, prohibido hablar en ese nombre. Y se los llevaron y los amenazaron, los tuvieron ahí con azotes. Y sabes, la iglesia estaba orando. Cuando llegaron Pedro y Juan a decirles lo que había pasado, ellos oraron, dice Hechos 4:29, así. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y quizás Pablo tenía esto en mente. Lo que estaba viviendo en ese momento era oposición, al igual que Pedro y Juan, la iglesia al inicio. Y ahí seguramente Pablo tenía esto en su mente cuando pide oración en medio de la oposición. Lo que pedía a la iglesia y lo que pide aquí Pablo es denuedo. Esa palabra denuedo es una palabra que no es muy común para nosotros. No es así como que todos los días, oye, denuedo y denuedo por aquí. No es muy común por acá. En el original, la palabra parresia, denuedo, es libertad, es claridad, es valentía para anunciar algo. No es una actitud altanera de, yo digo las cosas como son. No. Es libertad, franqueza, claridad para hablar el mensaje sin diluirlo. Hay veces que las cosas se tienen que decir y son como son. ¿Me explico? O sea, adulterio es adulterio.
O sea, no podemos ponerle de otra manera. O sea, dos personas que viven juntas, que duermen en la misma cama y que tienen vida íntima y no se han casado, pues están en adulterio, están en fornicación, aunque tengan 10 años así y tengan muchos hijos. Entonces, aquí yo estoy diciendo una verdad que es como es. ¿Me explico? O sea, yo quisiera que fuera diferente y si a lo mejor mi best friend está en este tema, pues es así. O sea, el que sea mi best friend no cambia la realidad de que es así como es. Es hablar con franqueza, con claridad, el mensaje sin diluirlo. Y a Pablo le importa esto. ¿Por qué? Porque el evangelio no es un discurso político. El discurso político te va a decir lo que tú quieres oír, ¿no? O sea, el discurso político te va a decir, estamos mejor que nunca cuando el país está en llamas y en pedazos, ¿no? Eso es un discurso político. Pero el evangelio no es un discurso político. El evangelio no es un discurso motivacional de tu mejor versión de ti mismo. Te voy a hacer que seas un 10. No, o sea, eso no es el evangelio. El evangelio, mis hermanos, la buena noticia de Dios, para que sea buena noticia, para que sea presentada, primero se tiene que dar la mala noticia. La mala noticia de que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos quedamos cortos por más buenas obras que hayamos hecho. Entonces, esa es la mala noticia. Oye, pero es que ayudé a la viejita a cruzar la calle. Qué bueno, pero eso no es suficiente para ser salvo. Oye, pero nunca he dicho una mala palabra. Pues que bien por ti, por los que están alrededor de ti, pero eso no es suficiente. Entonces, ¿qué es suficiente? Nada de lo que tú puedas hacer, todo lo hizo Cristo. Y ahí es en donde entra la buena noticia. Entonces, te fijas, se necesita todo esto para hablar el misterio revelado de la buena noticia, salvación para todos los hombres. Cuando se pide parecía o denuedo, está pidiendo que el mensaje salga como debe salir, entendible, directo, con autoridad espiritual, con la mentalidad de que hay un peso eterno en lo que estamos diciendo. O sea, yo que estoy aquí delante de ustedes, sé que voy a dar cuentas delante de Dios, pero también sé que lo que estoy diciendo tiene un peso eterno en sus vidas. Sé que lo que yo estoy diciendo puede marcar sus vidas para bien o para mal. Así que soy responsable de lo que digo. Usted es responsable de lo que escucha y cómo lo escucha, pero yo soy responsable de lo que estoy diciendo. Y aquí es en donde esto, como iglesia, debe confrontarnos. Y también como siervos de Dios. El ministerio no se sostiene con experiencia, ni con simple conocimiento acumulado. El ministerio se sostiene con la gracia de Dios. Y esa gracia se nota cuando hay esta humildad de Pablo para reconocer que somos seres humanos, que nos enfermamos también, que somos seres humanos, que también estamos en proceso de restauración, que somos seres humanos que queremos hacer la obra de Dios bien y que aún luchamos con nuestra carne y que aún luchamos con esta tentación a veces de incorporar nuestras ideas o nuestros métodos. Todo pastor y todo ministro necesita reconocer esto que Pablo dice aquí. Necesitamos las oraciones del pueblo. Incluso necesitamos el consejo de otros ministros para hacer el ministerio. Ningún ministro debería encerrarse en su burbuja. Aquí estoy en mi burbuja y no me abro con nadie, no permito que nadie me diga qué es lo que debo cambiar o qué es lo que debo hacer. Yo hago lo que me gusta y lo que yo quiero y esto. Si alguien hace eso, todo lo que haga lo estará haciendo en sus fuerzas. No con la gracia de Dios, sino en sus fuerzas. Aunque diga bla, 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 la gracia, no. Lo estás haciendo en tus fuerzas porque no pides ayuda, no pides oración, no pides consejo. También toda iglesia madura debe aprender a cubrir a sus ministros en oración. Esa es la humildad que produce la gracia. La gracia de Dios produce esa humildad que vemos en Pablo. Versículo 20. No me pusieron reloj, hermanos, así que pues más o menos sé a qué hora nos vamos. Pero bueno, sigamos adelante. Versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí todavía está hablando de una petición de oración a su favor. Y aquí dice, soy embajador. Está hablando aquí de su encargo. No de su título, sino del encargo que él tiene. Y qué importante es que sepamos el encargo que tenemos cada uno de nosotros y que no nos pasemos de ahí.
Que digamos, a mí me pusieron aquí para esto y no voy a sobrepasar los límites que me han sido dados. Pablo mismo dijo, no vamos a poner un fundamento en donde ya fue puesto el fundamento. No vamos a sobrelimitarnos, dijo Pablo. Si ya se predicó a Cristo allí, nosotros no nos vamos a sobrelimitar. Y está hablando aquí de este encargo. Un embajador es un representante oficial. El embajador no lleva su agenda personal. El embajador lleva un mensaje que le fue confiado. Te dimos este mensaje como país y tú como embajador vas a ir a darlo a otro país. Eso es lo que hace un embajador. No es autónomo y debe entregar ese mensaje con fidelidad. En el caso de Pablo, el mensaje es el evangelio, en el caso nuestro también, y esto cuadra con toda la epístola. Dios formó una nueva humanidad, un pueblo, derribando muros, hizo un solo cuerpo y ahora ese cuerpo tiene una tarea en el mundo. Tú y yo, el cuerpo de Cristo, no estamos solo para vernos bonitos, que vaya que nos vemos, todos se ven bonitos, pero tenemos una tarea, tenemos un mensaje que proclamar, tenemos un encargo de parte del rey. Y aquí hay algo que me gusta mucho del corazón de Pablo. En Roma habían embajadores por todos lados, así como hoy ves embajadores en Nueva York, en la ONU, y los ves todos bien vestidos en esas suburban negras que llevan como un séquito de otras suburbans que los van escoltando de un lugar a otro. Bueno, así suele ser. Una vez me tocó, estando en la ciudad de Nueva York, ver una de esas escoltas que pararon todo el tráfico y no, pues es que aquí iba pasando uno de estos picudos, ¿no? Y seguramente Pablo veía embajadores ahí en Roma. Pero Pablo, en esta petición de oración, lo que está diciendo, yo soy un embajador, pero un embajador en cadenas. Esa es mi condición. No soy un embajador de glamour, soy un embajador en cadenas. Esa era su condición. Primero habló de su encargo y luego habla de su condición. Estoy literalmente preso en la cárcel. Y eso para algunos podría ser una limitación. Pues estás en la cárcel, ¿cómo vas a ser un embajador si estás todo mugroso, ni te has de bañar ahí en la cárcel? Un embajador anda así, ¿no? ¿Cómo vas a ser un embajador si el embajador va de un lugar a otro y tú estás encerrado allí, en una celda apestosa, resguardado por un centinela, por un guardia? Pero él sabe, Pablo sabe, que su condición no afecta su función, esa función de embajador. Pablo veía las cadenas como el instrumento que Dios estaba usando para colocar el evangelio en donde tenía que llegar. Así que él no ve sus circunstancias, sus cadenas, como algo que se le salió a Dios de las manos o de control. Él ve su circunstancia como un instrumento temporal para cumplir el propósito de Dios. A los filipenses me parece que les dijo, estas cadenas que yo tengo han sido más bien para progreso del evangelio. El evangelio no está preso. Así que hay que entender que si estamos caminando en el propósito de Dios, eso es muy importante decirlo, si estamos caminando en el propósito de Dios, las circunstancias no nos definen. Tampoco las circunstancias detienen el llamado que el Señor nos dio. A veces lo que más nos incomoda termina siendo la herramienta con la que el Señor nos coloca en el lugar en donde ese testimonio nuestro va a tener más peso. Espero se esté entendiendo lo que estoy diciendo. A veces, repito, esto que nos incomoda puede ser la herramienta que el Señor esté usando para que estemos en un lugar en donde vamos a poder testificar del Señor Jesucristo. Algunos de ustedes no lo saben y lo digo simplemente para hacer esto bien personal y demostrarle que esto es real y demostrarle que esto sí se puede y que esto no es solamente teoría, no es solamente un sermón. La semana pasada salimos con mi familia a unos días de descanso y el descanso se convirtió en internar a mi esposa en un hospital. Y mientras que la estábamos internando, una de las enfermeras que estaba ayudándole allí se acercó y mi esposa, como pudo, en la condición en la que estaba, le dijo, ¿me dejas orar por ti? Y la enfermera que estaba allí dijo, sí. Y cuando empezó a orar mi esposa por ella, una oración sencilla, empezó a llorar. Y dice, nunca nadie ora por mí. Fue lo que dijo esta chica. Y mi esposa le dijo, ¿tú cómo sabes? Habemos personas que estamos orando por ti.
Y la chica, con sus ojos llenos de lágrimas, quedó impactada, quedó tocada. Yo creo, hermanos, que esa chica es una alma que Dios ama, ¿o no? Es una alma valiosa para el Señor. Y cuando yo estaba allí, no lo pensé mucho, estaba mi mente en otro lado, pero después al meditar y al orar, dije, sí es cierto. Y si el Señor nos trajo aquí, nada más para decirle a esa alma que Él la ama, dije, pues estuvo incómodo para mí, sin duda, ¿sí? Y para todos estuvo incómodo. Pero esa incomodidad fue una herramienta que Dios usó para bendecir a esa chica. Saliendo mi esposa del hospital, vamos a comer a un restaurante, y en el restaurante nos atiende una joven, espero que nos esté viendo, nos atiende una joven, joven adulta, y resulta que hablaba español en un pueblo donde había puros que hablan inglés, y nos llamó la atención que hablara español, y nos dice, no, soy de Chile, muy amable y todo, y le pregunta a mi cuñado, ¿cómo te llamas? Y dice, me llamo Pía. Y le pregunto yo, ¿sabes qué es lo que significa tu nombre? Y dice, pues no, sé que hubo un papa que se llamó así, Pío no sé qué, y le digo, bueno, Pío significa alguien cercano a Dios, alguien piadoso, alguien que busca a Dios. Y apenas le estaba diciendo eso y se le empiezan a llenar sus ojos de lágrimas. Y le digo, ¿y sabes qué? Le digo, el Señor nos trajo aquí porque de verdad estuvimos dando vueltas pensando en dónde íbamos a comer, éramos muchos y usted sabe cómo es el problema. Vamos a comer, ¿a dónde? A donde tú digas, no, a donde sea, no, ahí no, y empieza, ¿no? Y terminamos en ese lugar. Y le digo, no fue casualidad que termináramos en ese lugar, que la neta yo ni quería venir, ¿verdad? Yo quería otra cosa, pero aquí estamos, y no fue casualidad. Y Dios nos trajo hasta aquí para decirte que Él te ama. Y empieza a llorar también la chica. Gracias, gracias, gracias. Yo he estado buscando a Dios y empezamos a orar por ella. Bueno, mi mamá y mi hermana oraron por ella cuando ya nos íbamos. Y después me quedé también pensando, Señor, es una alma que tú amas. Tú seguramente orquestaste todo esto para esto. Y a lo mejor tú dices, ay, pues nomás hubieras orado por ella y ya. Pues sí, pero si no hubiera pasado lo que pasó, quién sabe si hubiéramos estado allí. Y ella necesitaba eso. De lo que estoy hablando es que nuestras circunstancias no nos definen. Nuestras circunstancias pueden ser la herramienta a través de la cual el Señor nos coloca en un lugar en donde podemos testificar. El asunto es que estemos sensibles a donde Dios está obrando. ¿Te ha pasado que te vas a un tráfico que no debías meterte y terminas en un lugar en donde no debías terminar? Bueno, en vez de patear el carro y la llanta del carro, ¿por qué no dices, ¿dónde está obrando Dios? ¿No será que Dios me trajo aquí para que yo le hable a alguien o para que yo le dé un mensaje de parte de Él a alguien? ¿Te fijas? Así es como piensa alguien que está tocado por la gracia. Pablo no pide que le quiten las cadenas. Él lo que pide es que le ayuden a orar para cumplir el propósito por el cual fue tomado como soldado de Dios. Y esto nos enseña cómo pedir oración sin desviarnos. El enfoque es el propósito de Dios. Una casa, qué bueno, un auto nuevo, qué bueno, un trabajo, qué bueno, pero el propósito de Dios es lo que debe estar delante de nosotros. Oren por mí para que cumpla el encargo que Dios me dio. Eso cambia toda la dinámica, ¿no? Para empezar, ¿qué me encargó Dios a mí? Algunos ni sabemos. Ay, pastor, yo estoy luchando para pagar la renta al llegar a fin de mes. Okay, bueno, es parte de la vida, pero no te olvides que Dios te dio un encargo. ¿Qué te encargó Dios? Bueno, pide oración para cumplir ese encargo. Esa es una mentalidad de un cristiano maduro. Y aquí lo aterrizo a nosotros. Tú que sirves al Señor en lo que sea, representas a Cristo. Si estás sirviendo aquí en la iglesia en algo, representas a Cristo. No pienses que porque, ay, pues nada más estoy haciendo esta mínima cosa, estás representando a Cristo. Así que hazlo bien. En tu casa, en tu trabajo, en tu ministerio, en la manera en la que respondes cuando alguien aprieta el botón que no debió haber apretado, estás representando a Cristo. Ay, apretó el botón equivocado, sí, pero acuérdate que estás representando a Cristo. Pedir oración con enfoque es decir, necesito ayuda para representar bien al Señor en esta temporada que estoy viviendo, sea cual sea. Necesito ayuda para hablar como debo hablar, para actuar como debo actuar. Amén. Versículo 21. Porque aquí vamos a ver ahora la gracia de Dios a través de personas. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y aquí podemos ver que Pablo
no actuaba en lo secreto, no se escondía por ahí, no. Era transparente, diga transparente. Quiere que la iglesia sepa lo que hace. Quiere que la iglesia sepa dónde está. Quiere que la iglesia sepa cómo le va y qué es lo que está haciendo. Estas son algunas de las traducciones alternativas para mis asuntos. Lo que estoy haciendo, cómo me va, lo que hago. Y eso, mis hermanos, cuando yo lo estudiaba, para mí me dio una lección de integridad pastoral. Muchos quieren ser pastores hoy en día. Muchos quieren el púlpito, quieren la atención, quieren que los busquen, quieren que los aplaudan. Pero pocos quieren ser íntegros, así como Pablo. Pablo no está jugando a la iglesita, ni al pastorcito, ni al ministerio. La iglesia está orando. ¿Cuántos dicen amén? Les digo, oren por mí. Si la iglesia está orando, la iglesia está involucrada en su vida. Por tanto, la iglesia necesita saber en qué está caminando su apóstol. No para controlarlo, sino para cuidarlo. Y allí vemos un cuidado mutuo. ¿Sí? Ora por mí, pero yo te digo en dónde ando y qué es lo que estoy haciendo. Y además, si hay apoyo, si hay respaldo, si hay envío, tiene que haber claridad. Pablo entiende que la comunicación y la comunión real incluye información real. La comunión real incluye información real. Si tú quieres comunión conmigo, pues tiene que haber información, ¿sí? Tienes que comunicarme. Si tú quieres que yo te pastoree, pues no te puedo pastorear así desde el púlpito únicamente, pero tampoco puedo andar atrás de ti. Tienes que comunicar, tienes que abrirte y al revés también. Y piensa en el contexto. En aquel tiempo no había redes sociales como hoy. ¿Dónde anda el pastor David? Ya te metes, pues anda allá en Kansas, ya lo vi en un banner, ya lo vi por allá, ¿no? Ya vi el mensaje, ya vi la predicación que dio, etc. No habían en vivos, no había ni post en donde Pablo pudiera poner, aquí estoy en la cárcel de Tesalónica, sí, me están deteniendo, ¿no? La manera de cuidar el corazón de la iglesia era a través de informes que se enviaban a través de un mensajero. Pablo era un embajador, un mensajero, pero habían mensajeros que informaban a las iglesias acerca de lo que estaba haciendo Pablo. Y Pablo estaba perfectamente ok con eso. Está bien, ve y diles. Y allí es en donde entra lo que decía, la gracia también se ve en personas. Ese regalo de Dios que aparece aquí era Tíquico. A él ya lo hemos visto en 2 Timoteo, en Tito, en Filemón, en Colosenses, y ahora aparece aquí. Este tipo de gente, así como Tíquico, conoce el corazón del pastor, conoce la obra. Es alguien que no anda por ahí interpretando a su manera, ni tapando, ni soltando malos informes, ni sembrando duda. No. La iglesia necesitaba información contundente. Recordemos que algunas de las iglesias, Pablo nada más las fundó y se fue. Otras nada más las estaba cuidando y nunca había estado presente ahí, como el caso de la iglesia en Roma. Dijo, quiero ir a verlos, pero pues si Dios permite, ¿y qué crees? Pues no alcanzó a llegar, ¿no? Bueno, alcanzó a llegar, pero preso, y no a predicar ahí a la iglesia. Entonces, la idea que tenía la gente de Pablo era pues a través un poquito del chisme, ¿no? Un poquito de boca en boca. Oye, ¿cómo es Pablo? No, pues ese sí. Y luego se hace así como el teléfono descompuesto. Hay desinformación, así como en redes sociales, ¿no? Que ya andan en no sé dónde, y pura mentira, o sea, era una ambulancia, y así. Entonces igual se corría el chisme entre la gente, estaba por ahí que Pablo esto, que Pablo aquello. Entonces se necesitaba de alguien que diera un mensaje que fuera contundente, alguien que conoce al pastor, no solo al pastor, sino el corazón del pastor. Si alguien iba a dar un informe, tenía que conocerlo bien, tenía que conocer la obra, haber estado allí junto a él. Además, para hacer este encargo, Tíquico, tenía que encajar en un perfil. Pensemos en esto. Pablo era cuidadoso para elegir quién iba a estar con él en los viajes misioneros. Y esto no es mala onda, es que el ministerio requiere de personas fieles. Si servir a las mesas requiere de varones de buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, ahora imagínate para estar junto a Pablo en un viaje misionero, por ejemplo. Tenemos ahí aquel momento en donde Juan Marcos fue con ellos y después Juan Marcos decidió regresar, y cuando Pablo volvió a armar su siguiente viaje misionero,
no incluyó a Juan Marcos. Eso es así. A veces uno deja de incluir a personas porque no ve fidelidad en ellas, porque no ve que conocen el corazón del pastor. Y eso es lo que hizo Pablo aquí. Y ya está hablando de Juan Marcos y cómo no lo incluyó y todo esto. ¿Por qué? Porque la obra requiere gente confiable. Entonces, cuando incluye aquí a Tíquico como la persona que va a comunicar sus asuntos, es porque lo conocía. Pablo conocía a Tíquico porque Tíquico se dio a conocer. Y Tíquico conocía a Pablo porque se acercó y al acercarse recibió y después pudo ser encomendado. Así que, mis hermanos, ¿qué digo aquí? Que no se le puede confiar responsabilidad pastoral a aquel que duda de su pastor. Tiene sentido, ¿no? O sea, en las cartas pastorales dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, si un pastor coloca en el ministerio pastoral o cerca del ministerio pastoral a alguien que no tiene la madurez, pues va a caer en la condenación del diablo. Y eso es responsabilidad del pastor. Pero si el pastor se equivoca, pues ha de corregir, ¿no? Y ha de decir, no, ¿sabes qué? Mejor, así como Juan Marcos, por allá. Pero acá, los fieles. Es lo que estamos viendo acá. No se le puede confiar responsabilidad pastoral a aquel que no conoce lo suficiente como para dar razón del ministerio al que pertenece. ¿Sí me va siguiendo? Oye, Tíquico, que dicen que Pablo, pues no sé, no, tienes que saber. Yo conozco a Pablo, Pablo no haría eso. Y se acabó, yo he estado con él, yo he dormido con él, yo estoy ahí pegado con él. Eso jamás lo haría Pablo. Y si tú lo entendiste así, déjame te explico, siéntate. Eso es fidelidad, ese es Tíquico. Necesitamos a personas fieles como Tíquico. Amén. De él se refiere como hermano amado. Hermano, pues obviamente era creyente en el Señor, pero también nos trae la idea de una fraternidad, ¿sí? Esta relación fraternal es una relación que es de dos vías. Es una relación que requiere intencionalidad. Es una relación que requiere iniciativa. Y bueno, pues le llama hermano. Es una fraternidad que se cuida también. No es una cercanía que se da por casualidad, se cultiva. Yo me imagino a Tíquico acercándose a Pablo, escuchando a Pablo, procurando viajar con él, aprendiendo de Pablo, sirviendo sin estar buscando reflectores. Por eso Pablo lo llama amado, hermano amado. Luego dice, fiel ministro. Esta fidelidad es integridad. Es alguien que cuando se le encomienda algo, lo hace y lo hace bien. Y va la milla extra. No dice, pues esto no me lo encomendaron, esto no lo hago. Eso no me gusta, esto no lo hago. No, hago lo que me encomiendan y lo hago bien. No anda escogiendo las tareas que le convienen y rechazando las tareas que le desafían. Si había que llevar cartas, las llevaba, sin importar el costo que esto representara económico, físico, espiritual. Si había que cruzar ciudades, las cruzaba. Si había que aguantar incomodidad, la aguantaba. No había aire acondicionado, no importa, me encomendaron esto y lo voy a entregar porque soy fiel. Él fue encargado de llevar todas estas epístolas. ¿Te imaginas si hubiera sido negligente? Pues no las tuviéramos, no tuviéramos esas epístolas. Y lo más importante es de dónde fluye esa fidelidad. Porque puede ser que Tíquico fuera de un pueblo, que fuera de pueblo, de ranchito, y Pablo pues de una gran ciudad. Pero eso no era lo que los unía. No, ahí no entraban los complejitos. No, lo que los unía y la fidelidad que tenía Tíquico para con el apóstol es en el Señor. ¿Sí lo ve ahí en su Biblia? Es en el Señor. No es puro carácter o pura disciplina o me cae bien mi líder o es de mi estilo. No, servimos juntos y permanecemos fieles porque estamos en Cristo, el mismo Señor. Un solo bautismo, una sola fe, un mismo espíritu. Sí, denle un aplauso al Señor. Cuando no se entiende eso, todo se cae. ¿Has conocido iglesias que se han dividido? Porque uno de los líderes o cercano por ahí se empezó a querer levantar y empezó a envidiar a sus pastores y empezó a todo esto. ¿Sabes por qué fue todo eso? Porque no estaban haciendo el ministerio en el Señor. O alguien dejó de hacer el ministerio en el Señor. Y comenzó a filtrarlo por sus percepciones y esto y aquello. Y
yo lo podría hacer mejor. Si yo fuera el pastor, yo lo haría mejor. Le falta todavía, ¿sí? Yo no veo a Tíquico haciendo eso. Yo no veo a Tíquico diciendo, a Pablo le falta, ¿no? A Pablo le falta barrio. Y así cosas como estas. Versículo 22. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Ese detalle me sorprende y me sigue sorprendiendo. ¿Por qué? Porque Tíquico no se autonombró. ¿Sí lo ve? Tíquico, fue encomendado. Dice, el cual, Pablo, envía a vosotros. No se autonombró. Tampoco lo eligió el pueblo. Es que al pueblo le gusta a Tíquico. No. Bueno, si le gusta, qué bueno, pero si no le encomienda a Pablo, pues no va. O sea, no va, no hay trabajo ministerial. Vemos a Tíquico haciendo lo que se le encomendó, no tratando de usurpar el lugar de Pablo, aprovechándose de su ausencia. No. Con ese tipo de discursos indirectos, ¿no? Pablo es mala onda, pero yo soy buena onda. Cálmate, Absalón. Él conocía bien su tarea. Mi tarea es informar, dice el texto, informar acerca de Pablo, informar bien acerca de Pablo, lo que es, y también consolar los corazones. No anduvo haciendo cosas que no le encomendaron. Pablo sabía eso. Pablo sabía que no iba a andar haciendo cosas que no le encomendaron. Por eso confiaba en él. Se te da esto porque sé que no vas a andar queriéndole echar mucha crema a tus tacos. Simplemente vas a hacer lo que se te encomendó. Pero también eso de consolar corazones nos dice que la iglesia estaba sintiendo que les hacía falta Pablo, su apóstol. No porque la iglesia esté fundada en un hombre, pero sí porque el Señor utiliza hombres y también nos llama a orar por estos hombres, a respaldarlos, a amarlos, a cuidarlos. Y bueno, claro, cuando no están, por supuesto que se resiente. Y la iglesia ya estaba sintiendo eso. Así que esta gracia que une a la iglesia se expresa así también. Dios levanta a gente fiel que trae claridad y trae ánimo a otros. Y yo oro y sé que entre nosotros Dios está levantando gente fiel, gente que trae claridad y traerá ánimo a otros, porque esto se necesita en la iglesia cuando dicen amén. En el versículo 10 parecía que Pablo iba a terminar, ¿verdad? Que dijo, por lo demás, hermanos, pero le siguió todavía. Como yo ahorita todavía le voy a seguir, ¿sí? Versículo 23, ahora sí ya viene al final de la epístola. Dice, paz sea a los hermanos. No dice pasea a los hermanos, porque un día el otro hermano así, no, les andaba paseando aquí en el downtown. Pues ahí dice pasea a los hermanos. No, dice paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Paz, en Efesios, esa palabra ha sido muy significativa. Pablo habló de cómo Cristo trajo paz, de cómo Cristo derribó muros trayendo paz, de cómo formó un solo pueblo en donde no había paz, judíos y gentiles los unió. Entonces aquí no les está deseando a ellos, bueno, que todo les vaya bonito. No, está orando por ellos para que esa paz que Cristo logró, la paz del Espíritu, se vea en la iglesia. Que sus corazones estén en orden delante de Dios. Que la casa camine unida. Y luego dice, y amor con fe. Una combinación gloriosa, porque así se ve un cristianismo sano. Amor son acciones concretas. Te amo, por eso hago esto. Y fe es obediencia. Es que no lo siento. Obedece, porque dice la palabra. O sea, el amor se demuestra con acciones y la fe entra en obediencia. Cuando no siento hacer eso, obedezco al Señor y lo hago con alegría. Eso es lo que Efesios ha venido formando en nosotros, desde el capítulo 1 a este capítulo final. La gracia es el favor inmerecido de Dios que nos alcanzó, que nos adoptó, que nos dio identidad, que nos unió al cuerpo, que nos sostiene para caminar. Y luego Pablo añade esa idea de lo incorruptible. Y aquí nos está dejando claro que esto no es algo pasajero. La gracia de Dios permanece. El amor verdadero por Cristo también permanece. Así que está describiendo a los que aman al Señor de verdad. Estos son los que se aferran a la gracia de Dios y que lo representan con su vida. Versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Entonces, esta carta comenzó con gracia y cierra con gracia. Arrancamos viendo la identidad, caminamos en unidad,
llegamos al propósito y hoy cerramos con esta idea en nuestro corazón que todo comienza con gracia, se sostiene con gracia y termina en gracia. En la primera enseñanza vimos la historia de los Efesios en la Biblia. Y esto fue intencional porque yo estaba viendo que íbamos a llegar a este final. Y a mí me gusta saber en las películas, pues, ¿no?, cómo va a terminar, ¿no? ¿Cómo terminó? ¿Qué pasó con los Efesios? Que vimos cómo nació la iglesia, hemos visto estos 6 capítulos de la epístola en 20 enseñanzas, pero ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo terminaron? En Apocalipsis vuelve a aparecer esta iglesia y ahí el mismo Señor Jesucristo, ya no el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesucristo les dice: ustedes hacen cosas bien, ustedes han trabajado, han perseverado, se han cuidado de los falsos maestros, han aguantado la presión. Y el Señor Jesús les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto debería ser para nosotros una lección final, porque podemos tener la doctrina correcta, la estructura correcta, se puede estar ocupado en las cosas del Señor y estar frío por dentro. Incluso se puede decir que se ora mucho y estar frío por dentro. Por eso necesitamos cuidar el amor verdadero por Cristo y por su iglesia. Así que hoy, mis hermanos, el Señor nos llama de muchas maneras. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a atender a los llamados que el Señor nos hace a través de esta última enseñanza, de este cierre de la epístola y de la serie. El Señor nos llama para que regresemos al trono de su gracia, para que volvamos a esos tiempos de oración intencionales, esos tiempos de oración espontáneos, esos tiempos de oración, de clamor, que podamos pedir la gracia del Señor para mantenernos humildes cuando nos toque servir, cuando nos toque decidir, corregir, ser corregidos. Asumamos nuestra identidad de embajadores de Cristo en donde quiera que estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Allí es territorio en donde nosotros representamos al Señor Jesucristo. El Señor nos llama también a interpretar nuestras cadenas con propósito, o la situación que nos esté apretando, interpretarlas con un propósito, porque esto que nos está apretando el día de hoy, como vimos, puede ser el instrumento con el que Dios nos coloca para cumplir con su propósito, con lo que Él nos encargó. Hoy el Señor nos llama a caminar con integridad, con transparencia. Si pides oración, si vienes acá al frente a que oren por ti, si dices necesito del Señor y vienes acá al frente, allí estás mostrando integridad. Y es bueno de vez en cuando, los que ministramos, también dejar ahí el efod por un ratito y decir: yo también necesito oración. El Señor te llama a convertirte en un Tíquico para tu iglesia, alguien cercano, alguien confiable, alguien que suma, que cuida la obra, alguien que no se presta a que siembren dudas, mucho menos a sembrar dudas, alguien que cumple lo encomendado. El Señor te llama a consolar corazones, porque hay personas que vienen cansadas, que vienen cargadas, golpeadas. Pídele al Señor palabras con las que puedas levantarlos, con las que puedas consolarlos. El Señor te llama a cuidar tu primer amor, porque recuerda, podemos estar muy ocupados y aún así enfriarnos. Protege tu amor por Cristo en oración, con fidelidad. El Señor te llama a comenzar tu día y terminar tu día con la gracia, su gracia en tu mente, porque eso que Él comenzó por gracia lo sostiene por gracia y lo va a llevar a cabo por su gracia. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Si tú quieres venir acá al frente y ponemos en práctica esto que hemos aprendido hoy, si tú dices: yo necesito oración, pídele respetuosamente a tu hermano que está allí y puedes ir pasando hacia los lados, hacia los extremos para dejar espacio y decir: yo necesito que oren por mí para cumplir el encargo que Dios me ha dado. O a lo mejor yo necesito que oren por mí porque tengo una necesidad urgente también. Ven acá al frente, queremos orar por ti. Y sabes, no es la oración de alguien que pueda tocarte o hacerla, es simplemente la actitud de decir: aquí estoy. No vine a desplegar mi perfección
ni demostrar que soy lo máximo y que no tengo problemas y que todo lo tengo resuelto. Necesito del Señor. Necesitamos del Señor. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, pero gracias también por mis hermanos que nos han expresado su amor a mí, a mi esposa, a mi familia. Nos han expresado de su cuidado de muchas maneras. Te doy gracias, Señor, porque los has usado de esa manera y a través de ellos he recibido tu amor, hemos recibido tu abrazo, hemos recibido tu cuidado. Señor, no queremos dar la impresión de que somos perfectos o de que somos autosuficientes. Te necesitamos, necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos de sus oraciones. Queremos ser fieles, queremos ser íntegros, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí. Consuélalos, Señor. Señor, que en su corazón haya esta convicción de que tu gracia les levanta. Sus corazones sean consolados. Ese encargo que tú le diste a Tíquico a través de Pablo. Que hoy salgan de aquí con corazones consolados, con corazones animados, levantados, afirmados en tu gracia. Gracias, Señor, porque te revelas a nosotros de tantas maneras hermosas y respondes a nuestras oraciones como tú quieres, y tu manera es perfecta y es mejor que nuestra manera. Gracias porque hablas a nuestros corazones, nos fortaleces, nos desafías, nos animas. Gracias porque tú eres fiel y así queremos ser fieles nosotros también. Te adoramos, Señor. Gracia, me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien.
acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Te lo rindo todo, Señor. Todo te lo entregamos a ti. Tú tienes el poder, tú tienes el control. Señor, yo sé que estás moldeando mi carácter, transformándome a tu imagen. Heme aquí. Nada anhelo más que vivir para tu gloria y hacer tu voluntad. Me rindo a ti. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil.
basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará, tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Yo descanso en ti, Señor, con todo mi corazón. Descanso en ti. Nada se saldrá de tu mano poderosa. Tú eres fuerte, Señor. Sabemos que obrarás, mi Dios. En ti confiamos que tú proveas, que tú sanes, que tú repares corazones, repares familias. Solo en ti confiamos porque solo tú tienes el poder, mi Dios. Tú eres el que obrará y hará milagros. En ti confiamos, Señor, y te damos todo lo que somos. Te damos este fuerte aplauso, te rendimos todo, Señor. Tu gracia es inagotable, Señor. Y nos queremos despedir cantando esta canción de gratitud hacia ti. Tú nos has dado amor inagotable, Señor. Tú eres rico en misericordia. Has perdonado mis pecados. Por tu gracia salvo soy. Me hiciste acepto en el amado. Ya no hay más condenación. Y es tan grande tu bondad que con Cristo estoy sentado en los lugares celestiales. Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza. Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza. Jesús, eres autor de eterna salvación. Gracias, Señor, por tu amor inagotable, por tu salvación. Le damos un grito de júbilo. Gracias, Señor. Vamos a decirle al Señor: eres el Dios de toda gracia, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. A ti te doy mi adoración. Qué privilegio inmerecido
tu gracia soy lo que soy. Anunciaré tu salvación. Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza, oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza. Jesús, eres autor de eterna salvación. Gracias, Señor. Nos podemos acercar a tu trono de gracia con confianza. Podemos decirte todo. Y a tu trono de gracia me puedo acercar con confianza. Mayor que cualquier riqueza es. Tu gracia inagotable. Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Oh, 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 te daré mi alabanza, oh, las riquezas de tu gracia.